Es un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes, ver algunas caras conocidas y muchas que no conocíamos, ¿verdad? Esta mañana vamos a ver un tema tan hermoso en la Biblia como es el que acabamos de cantar, el Salmo 23. Pero antes de poder conocer este maravilloso salmo, antes de poder comprender un poco, ¿verdad? Vamos a dar una introducción que nos va a llevar algunos minutos. Comienza diciendo: el Señor es mi pastor. Y por allá el Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado. Entonces, el Señor está diciendo aquí algo del creyente. Lo está equiparando, asemejando a un animalito, a una oveja. Es bueno entender por qué Dios dice que el creyente es como una oveja. ¿Por qué no dice que es como un perrito, un gatito? ¿Por qué dice el Señor que el creyente no sea otro tipo de animal? ¿Por qué una oveja? Bueno, vamos a ver como introducción, luego entraremos a un versículo tras otro, que nos llama ovejas, porque la oveja es un animal muy peculiar, es un animal muy especial. Es un animal, podremos empezar diciendo, que por fuerza necesita un pastor. La oveja es un animal que solamente está llena de debilidades, fíjese. Solamente tiene debilidades. No tiene, por así decirlo, puntos fuertes, como cualquier otro animal. Usted puede ver cualquier otro animal presentando puntos fuertes. Y es más, no necesita un pastor. Usted ve un perro en la calle, ¿verdad? Y nadie lo anda pastoreando. Él solo consigue sobrevivir. No se diga un gato que trepa árboles, trepa paredes, ¿verdad? Cualquier otro animal es autosuficiente. Cualquier otro animal no necesita que lo cuiden. Pero una oveja no. Entonces, este es un salmo que vamos a remarcar mucho en un detalle. Es el salmo de la gracia. Dado que la oveja tiene tantas debilidades, entonces necesita la gracia de Dios. Necesita el cuidado de Dios. Necesita un pastor. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Está hablando de Él. El Salmo 23 está hablando del Señor Jesucristo. Por lo cual es correcto decir: Jehová Jesús es mi pastor. Es correcto. No estamos diciendo una blasfemia. Es de acuerdo a la Biblia. Pero veamos con la primer debilidad que presenta una oveja. Una oveja, para comenzar, no tiene sentido de orientación. No lo tiene en su corteza cerebral. Sabe que, aunque sea poquito, pero todos tenemos un poco de sentido de orientación y algunos están súper desarrollados en su sentido de orientación. Por ejemplo, este tipo de personas, hombre o mujer, que estudia alguna carrera electrónica o de construcción, ¿verdad? Especialmente ellos, ¿cómo pueden desarmar un artefacto electrónico y saben dónde va cada pieza? Se van orientando. Su corteza les ayuda, ¿verdad? Otros no. Otros nos van a sobrar piezas. No vamos a dar nunca. Una oveja no tiene sentido de orientación. ¿Sabe lo que significa eso? Es una gran debilidad. Porque una oveja puede ser puesta
en un lugar fácil para que encuentre la salida y jamás va a encontrar la salida. Usted mete por aquí una oveja, la pone aquí y jamás va a encontrar la salida. Nunca. Se va a mover para allá de una manera torpe. Se va a mover para acá de manera torpe. Usted puede poner una oveja y meterla por su casa, ¿verdad? Que sea una casa no complicada, una casa sencilla, que solamente dé media vuelta a la oveja y se salga y nunca va a encontrar la salida. ¿Verdad? Esto nos habla de que un creyente y en general la humanidad necesita un pastor. Si no, es fácilmente que se pierda como una oveja. Fácilmente se pierde. No va a encontrar la salida y va a seguir avanzando. ¿A dónde? No sabe ella a dónde va. Solamente está caminando. Como algunas personas, ¿verdad? Solamente metiéndose en problemas. Como algunas personas, ¿verdad? Que aún teniendo un poco de lógica y de sentido común en su cerebro, no están equipados emocionalmente para usarlo. Y así vemos que una persona fracasa en su matrimonio y luego da el siguiente paso y se pierde más todavía. Y luego va dando pasos y se pierde más todavía. Y al rato su vida ya es un nudo bien hecho. Ya no sabe cómo deshacer ese nudo. No puede. Así como una oveja no tiene sentido de orientación, así es el ser humano. El ser humano se pierde fácilmente. Fácilmente es posible que dé pasos hacia donde no debiera darlos, ¿verdad? Y luego tiene un serio problema en su vida, ¿verdad? Generalmente porque se guía por sentimientos. El ser humano es un ser sentimental. El 90% de su vida es por vía emocional, no por esto. Entonces, la mayor parte de nuestros fracasos en la vida es por tomar decisiones con sentimientos, no razonados. Y aún cuando se razonen, la mayoría de las veces, como digo, no se tiene el equipo emocional. Claro que hay personas que son excelentes para tomar decisiones, pero aún ellos son ovejas. Aún ellos necesitan un pastor que las guíe. No me estoy aquí refiriendo a un pastor humano. Ellos necesitan a Jesucristo. El ser humano necesita a Jesucristo. ¿Cómo es entonces, verdad, que hay tantos tontos con título y hasta con maestría diciendo que no hay Dios? Que ellos no necesitan a Dios en su vida. Veremos más debilidades de una oveja y entonces entenderemos, ¿verdad? ¿Por qué todo el Salmo habla de la gracia? Versículo tras versículo, siempre dependiendo de la gracia para que nos dirija, para no perdernos. Los jóvenes necesitan entender esto para no dar pasos equivocados, tomar decisiones correctas, sobre todo en asuntos importantes de la vida, como son primeramente el matrimonio, como son una carrera que se va a estudiar en la vida para sobrevivir. Y no dar pasos, ¿verdad?, en que después no hayan cómo salirse y buscan la manera más sencilla. Y muchas veces la manera más sencilla de salir es para traer más problemas a los hijos, a los padres. La oveja no tiene sentido de orientación. Usted y yo no tenemos sentido de orientación. Es mejor que dependamos de nuestro pastor, el que dio su vida por nosotros para hacernos ovejas de su prado. Número 2. La oveja, si usted no lo sabía, es miope. ¿Qué cosa? La oveja es miope. Así como yo me quito los lentes y no puedo ver a lo lejos, La otra enfermedad es, ¿verdad?, cuando la persona puede muy bien ver de lejos y de cerca es como no ve. Pero la miopía significa que veo muy bien de cerca. Yo me quito mis lentes para leer la letra más chiquita de mi Biblia, pero de lejos no puedo ver sin lentes. Esa es la miopía. La oveja es miope. ¿Sabe qué significa eso?
es vital, porque significa que la oveja puede tener el alimento a unos pocos metros de su vida, de su lugar, y no lo ve. Y busca alimento y puede irse en sentido contrario, alejándose más. La oveja es miope. Nosotros somos miopes en el sentido espiritual. No podemos entender la palabra de Dios si no es con la ayuda de Jesucristo. Jesucristo es el tema de la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo, toda la Biblia. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Él es la palabra viva. Este libro habla de una persona, no de una religión, de ninguna religión. ¿Qué cosas? Pero no hay una sola frase en la Biblia que diga, esta es la religión. No, siempre hablando de Jesucristo, siempre hablando de Jesucristo, a quien Dios envió para ser nuestro pastor. Entonces, número 1, dijimos, la oveja no tiene sentido de orientación. Como algunas personas que fácilmente se pierden en un edificio. Entramos y no hallamos, tenemos que ir dejando pistas aquí. Aquí está una puerta blanca, acá está un escritorio, acá está, ¿verdad? Para irnos ubicando y no tener la vergüenza al último de que nos perdemos. Número 2, la oveja es miope. No puede encontrar el alimento por sí sola. Usted no puede alimentarse de la Biblia por usted misma, no puede. Si Jesucristo no le ayuda a entender la Biblia para usted va a ser palabra seca, palabra vacía. Y usted no va a sacar mucho de ella. Cuando aquí hay palabra que, como vamos a ver un momento más, reconforta el alma. Trae aliento, trae fuerza al corazón para enfrentar la vida. Trae fortaleza, trae descanso, como dice el primer versículo. Todo el Salmo va a hablar de la gracia y va a hablar de la palabra de Dios. Todo el Salmo habla de la palabra, porque la palabra es la que nos imparte la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? El favor de Dios que necesitamos. El favor de Dios que usted necesita. Eso es la gracia. Y la oveja, al no tener sentido de orientación, al ser miope, necesita la gracia de Dios, que la esté guiando, que la esté alimentando, que esté supliendo sus necesidades de su alma. Usted necesita un pastor. Número 3, la oveja es un animal que no se puede limpiar sola su suciedad. Aparte de que es un animal muy sucio, porque la lana es muy grasosa. Es muy grasosa. Y esto, ¿verdad? Si queda herida y con tanta grasa y lana, es fácilmente que se infecte. Pero primero veamos que la oveja no puede quitar su suciedad. ¿Usted ha visto cómo un perro o un gato quita su suciedad? ¿Cómo? Se lame. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Ver cómo la mamá gatita está limpiando a sus gatitos. Cómo los limpia y los limpia. Al mismo tiempo que los está acicalando, al mismo tiempo que los acaricia, los está limpiando. Lo mismo el perrito. La oveja no. La oveja no puede limpiar su suciedad, sus impurezas. Y esto le puede hacer daño. Esto le puede hacer daño. Por fuerza necesita un pastor que venga y la limpie. Le quite sus impurezas. Llevamos 3. No tiene sentido de orientación, es miope, no puede quitar sus impurezas hasta que el pastor viene, ¿verdad? Y la puede limpiar. Número 4, la oveja no puede hacer nada por sí misma. Y esto es muy importante. La oveja no puede hacer nada por sí misma cuando está herida.
Esto es muy triste. El ser humano es herido muchas veces. Continuamente sufrimos las injusticias de otros y nosotros somos injustos con ellos también. Continuamente hay injusticias, continuamente hay heridas. Y muchos desde su infancia crecen con heridas fuertes en su alma, heridas graves en su alma. Que si no son ayudados a tratar esas heridas emocionales, es algo que van a llevar toda su vida y va a tener una influencia muy fuerte en su vida, sobre todo en su matrimonio. ¿Sabe? Es en el matrimonio donde mayormente se ven las heridas emocionales de la infancia. Nos llevamos al matrimonio estas heridas. Nos llevamos al matrimonio estas heridas. Y somos inconscientes de cómo nos están afectando en nuestras relaciones. Muchas veces un corazón vacío del poquísimo amor que se recibió en la vida. Y nadie puede dar lo que no tiene. Usted me dice, regálame una pluma, y yo saco una pluma y se la regalo, y me dice, no, está muy fea esa, dame otra, es todo lo que tengo. No tengo otra, no puedo dar lo que no tengo, no tengo otra. Usted no puede dar lo que no tiene. Y si hay algún vacío en su corazón, eso le va a llevar a usted toda su vida. Y repito, donde más se dejan ver las heridas es en nuestras relaciones. Y principalmente en la relación de matrimonio. Me gusta poner un ejemplo, ya que traté un punto del matrimonio, que no es el tema. Me gusta poner un ejemplo. A veces soy muy ocurrente. Juanita y Panchita se juntaron a hacer un pastel. Y Juanita dijo, yo pongo azúcar, harina. Y Panchita dijo, bueno, pues yo pongo nuez. Ven a mi casa, yo pongo el gas. Jamás habían hecho un pastel en su vida. Jamás. Pusieron el pastel, pero quien puso la nuez no se dio cuenta de que venía mal, traía animales. ¿Gorgojos o qué son? Y quien puso la harina no se dio cuenta que también venía mal. Por eso le digo, es algo relacionado con el matrimonio. Entonces, si sabe echar su mente a la imaginación, ya se adivinará a dónde voy. Nunca habían hecho nada, no sabían cómo salió el pastel. Y luego lo reparten y se lo llevan a sus hijos que se lo coman. ¿Cómo les fue a los hijos? Se enfermaron. Se enfermaron. Mire, esto es el matrimonio. Es un pastel que dos personas se juntan para hacer y llevan su situación emocional de la infancia. Y si es grave la situación, ¿cómo saldrá el pastel? Y luego se lo dan a los hijos. Esa es la razón por la cual estamos viendo tanto crimen. Todos de ellos que andan en el crimen, todos traen este vacío en su corazón. Traen este odio a la sociedad. Algo pasó. Pero todos. El ser humano es un ser herido. Y se trae a su relación esa herida. Se la trae. Si no entiende esto y busca la ayuda adecuada, su relación va a sufrir, sus hijos van a sufrir y la cadena no termina. Una oveja no puede limpiar sus heridas. No puede hacer nada por ello cuando está herida la oveja. ¿Usted ha visto qué hace un perrito cuando está herido? Se lame la herida. ¿Verdad? Ya ves, son heridas fuertes. Ellos se lamen. Quizás algo contenga su saliva que les ayuda.
Pues una oveja no puede hacer nada por sí misma cuando está herida. No puede. Necesita la gracia de Dios y necesita el trato adecuado de Dios para su vida, para tratar sus heridas, para ir sanando, ir saliendo de esa situación. Esta es la número 4. Número 5, la oveja es un animal que no se sabe defender. No se defiende. Un perro chico, el más pequeño, la puede estar molestando y mordiendo y la oveja solamente va, pero no se mueve, no corre, no. Todos los animales tienen una defensa. Todos los animales tienen una defensa. ¿Cómo se defiende un conejo, por ejemplo? ¿Cómo? Huye. La oveja no huye. Es tan torpe. Es tan torpe. No huye. Por fuerza necesita un pastor, ¿verdad?, que la defienda. Cristo quiere ser su pastor. Cristo quiere ser su pastor. ¿Cómo se convierte una persona en oveja del Señor? Pues por venir a Jesucristo, por reconocer que Jesucristo es quien pagó por sus pecados, por reconocer que Jesucristo es el Salvador que su alma necesita. Cuando hablamos del alma, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo el alma y el espíritu. El alma, por así decirlo, es la personalidad del ser humano. El alma es donde están su personalidad, o sea, sus emociones, sus sentimientos, su capacidad intelectual, su capacidad de juicio, su inteligencia. Eso es el alma. Eso es lo que está dañado en el hombre. Es como un aparato que se dañó y no funciona bien. Y si un aparato no funciona bien, se le habla a alguien que sea especialista y que venga y lo vea. ¿Y cómo ves? ¿Puedes ayudar con este aparato? Entonces, el alma es el instrumento que Dios nos ha dado y con lo cual nosotros nos relacionamos con otras personas. No es el espíritu. El espíritu es algo más profundo y eso es para relacionarse con Dios. El espíritu es lo que está muerto en una persona que no ha venido a Cristo. Así tenga religión, aunque tenga religión y aunque sea una buena persona, aunque sea una persona excelente. La Biblia dice que está muerta, quiere decir en su espíritu está muerto. Es decir, esa parte de su personalidad con la cual se relaciona con Dios está muerta. No se puede relacionar con Dios aunque él habla con Dios, aunque él reza, aunque él platica con Dios. Si no ha venido a Cristo, esa parte está vacía, está muerta. Pero aquí hablamos del alma. Esa es la parte que puede estar dañada, herida. Esa es la parte que necesita ser ayudada por el pastor. Otra señal de la oveja es que es un animal que se asusta fácilmente. Es muy temerosa. ¿Sabe que algunos así somos por naturaleza? ¿Ha conocido gente que es muy nerviosa, muy aprensiva? Se preocupa demasiado. No hay necesidad, pero repito, su aparato emocional, su personalidad ha sido herida. Entonces le tiene miedo a la vida. ¿Y qué cosas? Entre paréntesis, cuando esta persona se casa, por lo general busca a una persona que no le teme a la vida. Pero también se da el caso, aunque no siempre, al revés, de que una persona que no le teme a la vida busque a alguien que es temerosa a la vida. Ese sería otro tema sobre el matrimonio. Es un animalito, la oveja, que se asusta fácilmente. Puede estar en el rebaño
ha oscurecido y se oye de lejos el aullido del lobo o del coyote, muy lejos. Y empiezan las ovejas a ponerse inquietas en el rebaño. Empiezan a moverse de un lado a otro. Alguien busque, por favor, Job 35:10. Si lo tienen, léalo, por favor. ¿Sí? ¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Sí. Por lo siguiente, este versículo. La oveja es un animal que se asusta fácilmente. Oye a lo lejos, presiente a lo lejos el peligro y ya está con miedo. Así somos muchos. Oímos un rumor y ya estamos preocupados. Pero es solamente un rumor. Es solamente un rumor. Fíjate que la política y esto ya empieza y las cosas se ponen caras y no hay gasolina y hay un rumor de que se despidieron 3 o 4 empleados en la empresa. Y caray, hay el rumor, no nos irá a tocar también a nosotros, no nos iremos a ir. Nos asustamos fácilmente. Y entonces, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor cuando ve a sus ovejas, a su rebaño, atemorizadas? ¿Sabe qué hace? En el oriente, sale y les canta algo suave. Y las ovejas, con la pura presencia del pastor y con aquel canto, empiezan a aquietarse. Por eso dice aquí Job. Job era un ganadero. No era industrial, era un ganadero. Tenía mucho ganado, exceso de ganado. ¿Dónde está mi hacedor que da cánticos en la noche? ¿Dónde está? En medio de mi situación que estoy pasando, dice Job, en medio de mi crisis, ¿dónde está el que me dé cánticos en la noche para aquietarme en esta crisis que estoy pasando? Ahora usted ve las debilidades de una oveja. Son muchas. Por lo cual, ella necesita un pastor. Esto es nuestra introducción al Salmo. Todavía no entramos a estudiarlo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Y 2 cosas a subrayar. La oveja necesita un pastor. Y segunda, necesita un buen pastor que la trate por gracia. Todo va a ser por gracia, porque está llena de torpezas. Todo va a ser por gracia. Entonces, es algo maravilloso, es algo hermoso. El que usted está pasando por una crisis, el que usted está pasando por una dificultad, el que usted no entiende su situación con sus hijos, con su esposo, en su trabajo. Usted tiene un pastor que le ama. Entregó a Cristo por usted para que sea su pastor. Dios Padre dio a su Hijo para que fuera nuestro pastor, sea nuestro pastor, el que nos guíe. Entonces, la próxima vez que tenga una situación en la cual usted no sabe qué hacer, o que le hace entrar en temor, recuerde, tiene un pastor que la quiere tratar por gracia. La vida cristiana es por gracia. Por gracia. Por eso, ¿verdad? Empieza este salmo y aquí entramos al salmo. Jehová es mi pastor, no hay nada que Él no pueda hacer por mí. Qué maravilloso. Jesús es mi pastor, el mismo Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Es el pastor de su alma, el quien quiere cuidarle. Porque pasé un detalle. Este es el salmo de la provisión
el pastor proveyendo. Es el salmo de la provisión, es el salmo de la preservación, preservando su vida en medio del peligro. Y es el salmo de la protección, protegiéndole en medio del peligro. No somos conscientes muchas veces de cómo Él nos está protegiendo en medio de una situación, aún en medio de una situación en la cual por nosotros mismos nos metemos en un peligro. Aún en esa situación está el cuidado. Aún cuando la oveja es rebelde, como lo vamos a ver al final. Aún cuando la oveja es rebelde y cae en peligros por su rebeldía y hace lo que no debiera hacer y ahora está en peligro, aún ahí la alcanza la gracia de Dios. Todo es por gracia. Aquí, gracia es favor, el favor de Dios. En Cristo Jesús alcancé salvación, dice un bello himno. Alcancé salvación. Alcancé esta posición de ser oveja de su prado. Aquí es por gracia. Cuando usted traiga una situación que le atemoriza, es por gracia. Usted puede buscar la gracia de Dios. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice San Pablo. Si ya hizo lo mejor, ya hizo lo imposible, dar a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo para salvar a otros? Y menos teniendo uno solo. Él lo hizo. Y Él quiere ser su pastor. Por eso comienza: Jehová Jesús es mi pastor. Esta es la exclamación de una oveja satisfecha. Como diciendo, ¿sabes una cosa? Entregué mi corazón a Jesucristo y ahora es mi pastor. Él se hará cargo de mi vida. Él es mi pastor. No hay algo que Él no pueda hacer por mí. Descanse. Descanse en que Él será su pastor y Él hará por usted. Él le hará un camino. Él le abrirá una puerta. Descanse, como en un momento dice. A veces he visto señoritas de 30 años, 35 años, preocupadas porque no se han casado. Descansen, tienen que descansar. No den un paso en falso. No den un paso en falso, después van a tener problemas. Y ese es un compromiso que tienen que llevar para toda la vida, de ser posible. El Señor es mi pastor. No hay algo que Él no pueda hacer por mí. Sí, no tengo sentido de orientación. Él me guiará. Sí, soy miope. Él me llevará de la mano. Sí, no puedo hacer nada por mí mismo. Él es mi pastor. Sí, he sido herido emocionalmente. Él me sanará. Todo por gracia. Todo por gracia. Que Dios en su misericordia nos enseñara a descansar en esto. Se necesita descansar para poder servir al Señor. Si somos ovejas inquietas, con un alma inestable emocionalmente, no podemos servir al Señor. A veces estamos bien y en el siguiente momento estamos inquietos por la situación. Él nos puede enseñar a ser ovejas estables emocionalmente, con mucha estabilidad. Él lo puede hacer. Nada me faltará. No hay algo que Él no pueda hacer por mí, dice en el original. Él es poderoso para hacer todo lo que usted necesite. Preservarle, protegerle y proveerle. Y proveerle. Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué son esos delicados pastos donde Él nos hace descansar? La palabra. No son palabras optimistas solamente o de superación personal, no, en su palabra.
Él ha dejado su palabra para eso, para alentarnos, para darnos descanso, porque sabe que somos ovejas. Entiende que somos ovejas. En lugares de delicados pastos, son delicados pastos. Una persona está inquieta, viene a leer un salmo y ¿qué sucede? Empieza a aquietarse. Lee un salmo y ¿cómo trae paz a su corazón? ¿Cómo le trae aliento? En el siguiente momento vuelve a inquietarse porque vuelve a venir a su memoria su crisis. Vuelve a recordar el salmo y vuelve a venir la paz. Aquí la cuestión es aprender a descansar en el Señor. A que esos momentos de inquietud vayan siendo cada vez más lejos. Sí, todavía me inquieto, pero ya es muy poco durante el día. Ya más bien durante el día descanso. Cosa que no pasaba el año pasado. Hasta que llega un momento en que sé descansar. Es un ejercicio. Dice el apóstol Pablo, he aprendido. Es un proceso. Para algunos que su alma viene muy dañada, pues es un proceso largo de aprender a descansar, de aprender a depender del Señor, de aprender a permanecer en el Señor, a estar en Él, siempre recibiendo su vida, siempre recibiendo su paz, la paz del Señor, continuamente. Porque la vida cristiana es sobrenatural. La vida cristiana es sobrenatural. Dios quiere enseñarnos a vivir con esta paz aún en medio de crisis, aún en medio de dificultades. ¿Se puede? Para algunos es más difícil, pero Dios nos quiere enseñar a todos esto. Algunos por su personalidad son más prontos para aprender esto. Sí, hay personalidades de los 4 tipos de temperamentos, ¿verdad? Hay 1 o 2 que se inquietan poco. Pero el sanguíneo no. El sanguíneo brinca de un estado emocional a otro. Yo soy sanguíneo. No sanguinario, sanguíneo. Sanguíneo nada más sanguíneo, ¿verdad? Fácilmente nos inquietamos, tenemos que aprender. El proceso es un poco más largo, pero hay gracia para aprenderlo. Otros no, como mi esposa. Pocas veces se inquieta, de no ser viajar. Viajar sí le inquieta un poco, no le gusta viajar. Pero aparte de eso, no. Y a veces me da un consejo con la Biblia y lo ve todo tan sencillo. Para ella es fácil, para mí no, yo batallo un poco más. Y vuelve a venir a mi mente la situación y tengo que venir otra vez a la palabra. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, Él nos pastorea en las aguas de la palabra. Por eso es necesario que memoricemos versículos y hasta capítulos claves. Es necesario. Es muy valioso para nosotros en un momento de crisis recordar un capítulo entero de la Biblia. Para mí ha sido valiosísimo. De hace años que aprendí todo Efesios, cuando viví en Gómez Palacio, que aprendí todo Filipenses, toda Primera de Pedro, y ahora estoy con Hebreos. Estoy memorizando el capítulo 10, que son 39 versículos. Voy caminando y lo voy como una cinta poniéndolo en mi mente. Pero, ¿cuánta paz trae a mi corazón? ¿Cuánta valentía para enfrentar las situaciones? Yo no soy así. Es la palabra de gracia, saturada de gracia para nosotros. Me estoy quedando dormido y empiezo con el primer versículo y ahí voy. ¿Verdad? Hágalo. Como vamos a ver en un momento más en un mismo versículo, ¿verdad? Le va a ayudar mucho. Sí, Él nos hace descansar, pero no nos hace descansar en nuestras fuerzas. No nos hace descansar
en frases bonitas, como algunos motivadores, nos hace descansar en sus promesas. ¿Tiene usted algo en que descansar de la palabra? ¿Un versículo? No temas, yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. Qué maravilloso. Es un hecho. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te doy las fuerzas que necesitas. Siempre te ayudaré. Y siempre es siempre. Siempre te ayudaré, siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sostener con mi derecha, dice Dios. Estamos en su mano derecha. Versículos claves que nos permitan descansar, que nos permitan reposar de una manera sobrenatural. Y al paso de los días usted ve y dice, caray, yo no era así. ¿Cómo descanso? Ya no me inquieto. Ya no me inquieta tanto esto. Dios ha dejado algo para que usted descanse. Venga, porque no hay otro instrumento. La palabra de Dios es el instrumento que Él ha dejado para que descansemos. Una promesa de Dios. No al azar, no haga esto. A ver, cayó aquí. No. Cayó acá. No. Va a estar como aquel hombre, ¿verdad? Que abrió su Biblia y Judas se ahorcó. Y luego la abrió en otra, veías lo mismo. No es así. No, tome un orden. Hay libros tan excelentes, tan maravillosos de la Biblia, apropiados para fortalecernos. Uno es Hebreos. El libro de Hebreos se escribió para creyentes desanimados, creyentes que ya no venían a la iglesia, creyentes que estaban muy desalentados por la crisis de la persecución. Se escribió Hebreos para fortalecerlos. Por eso el libro de Hebreos comienza como una predicación. El libro de Hebreos no comienza dando saludos, es una predicación el libro de Hebreos. Se sube el predicador y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas, así empieza el predicador. En estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo, por quien hizo el universo y lo hizo heredero de todo. Es una predicación, Hebreos, no es una carta como las de Pablo. Está escrita para eso, para creyentes desalentados. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué versículo es? No te dejaré ni te desampararé. En el original, ¿sabe cómo dice? Es muy enfático este versículo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, así es Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Por allá en el 12 posiblemente. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe cómo dice en el original? Es muy fuerte. ¿Por qué no nos tradujeron la Biblia como viene en algunas partes? En el original dice, nuestra Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. En el original dice, no, jamás, no, nunca, de ningún modo te voy a dejar. Fíjese qué enfático. No te dejaré, jamás, no, nunca, de ningún modo te voy a dejar. Aun cuando por tu culpa estás en el problema, aun cuando ya estás llevando las consecuencias, no debiste hacerlo y ahora tienes que pagar las consecuencias. Como creyentes, ¿verdad? Que no debieron hacerlo y ahora están en prisión por un fraude. Y son creyentes. Ahí está el Señor con ellos. No te dejaré, jamás, no, nunca. Aunque estés aquí, no te voy a dejar. Ahí está con ellos. Por gracia. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo. Las aguas de reposo. Estas aguas de reposo. Y luego sigue diciendo, confortará mi alma. Fíjese cuándo viene este versículo. Pues viene después de que Él nos da reposo, descanso.
Entonces conforta nuestra alma. Quiere decir, le da fuerza a nuestra alma. Le da fuerza a nuestra personalidad. Confortará mi alma. Su alma puede ser confortada por la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué es confortada el alma? Ya voy un poquito más a prisa. ¿Por qué es confortada el alma? Dice el versículo aquí mismo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mi alma debe de ser fuerte para andar en los caminos de justicia del Señor. ¿Cuáles son los caminos de justicia del Señor? Todo lo que es la vida cristiana. Leer la palabra, orar, reunirse con otros cristianos, evangelizar, ofrendar. ¿Usted cree que esto lo puede hacer un alma que está débil y no confortada? Un alma que está débil, un creyente que está débil, un creyente que está temeroso, un creyente que no descansa y que está inquieto, no lee la Biblia. Su oración es puro gemido, lloros, no evangeliza, no se reúne con cristianos, no ofrenda. No, confortará mi alma. ¿Para qué? Para guiarme por esas sendas de justicia. Es un alma confortada. Y esa alma confortada es de bendición a otros, los conforta también a otros, los ayuda. Él quiere confortar su alma para que usted pueda caminar en las sendas de justicia. Y esto lo hace por el amor que Él tiene a su nombre. Por eso en otra parte, en un salmo dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Él engrandece su palabra. Al cumplir con su palabra esto, fortalecernos. Somos ovejas torpes, Él nos fortalece en nuestra alma, pero con ese objetivo, que andemos en los caminos de justicia. Lo hace por una gran razón, por amor de su nombre. Siguiente versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, esos tiempos en los cuales hay oscuridad en nuestras vidas. Mucha oscuridad. ¿Sabe? Muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios, inclusive el apóstol Pablo, pasó por tiempos de oscuridad en su vida. Tiempos oscuros, es decir, tiempos tristes, de desaliento. Algunos pasajes de la Biblia nos hablan. Pasajes de desaliento del mismo apóstol Pablo. No nos detenemos en ellos, porque entonces, ¿verdad?, se me cansan. Yo no acostumbro a ser muy grande en las predicaciones, mi esposa lo sabe. Quiero ser breve, pero a veces no es posible, porque si no, pues ¿cuándo volvemos a ver este salmo? Quizás allá con el Señor, ¿verdad? Allá lo vamos a terminar, ya no va a ser necesario, Él no lo va a compartir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, todos pasamos por esos valles. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe? No andamos solos cuando andamos en oscuridad. Es cuando más se siente el alma que va sola. No, es cuando más el alma está en las manos del Señor. Lo que el alma debe hacer es someterse al Señor, depender del Señor, aceptar lo que sigue. ¿Qué sigue? La disciplina. El versículo que viene es disciplina. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara habla de la disciplina. Aún la disciplina es por gracia. Ay, si lo entendiéramos. Algunos creyentes que están siendo disciplinados por el Señor. Es por gracia, es para cuidar su vida, es para bendecirlos. Todo es por gracia, recuerde. Tu vara es disciplina, cuando el Señor tiene que disciplinar a un creyente. Primero, una disciplina ligera, pero si la oveja sigue rebelde, viene una disciplina más grave, más fuerte. Disciplina más fuerte, hasta que finalmente puede ser disciplina extremosa, sacarlo de este mundo. Primero, disciplina ligera, para que entienda. Como un niño que no entiende y es rebelde, entonces una nalgadita nada más, pero no entiende. Y sigue sin entender, entonces se le va aplicando un correctivo mayor. ¿Cómo se hacía esto en las ovejas del oriente? Había
Había veces en que una oveja salía rebelde y no quería caminar con el rebaño. Continuamente dejaba el rebaño y quería salir por su camino. Continuamente queriendo el camino que ella quería y no el camino que el pastor le estaba guiando, continuamente saliéndose. Y el pastor iba y la traía otra vez al rebaño para evitarle peligros. Y otra vez la ovejita se va y la trae. Hasta que finalmente sabe qué hacía la oveja. Usted se va a sorprender si no lo ha oído esto. Usted se va a sorprender la disciplina que el pastor en Oriente aplicaba a la oveja. ¿Sabe qué le hacía? Le quebra o le rompe una pata. A propósito, le rompe una pata y luego él mismo se la entablilla. Y luego la trae con él todo el tiempo, porque no puede caminar. La trae con él todo el tiempo. Un mes, mes y medio, y andan juntos la oveja y el pastor. ¿Qué cree que sucede cuando se alivia la oveja y la suelta en el terreno? Ya se acostumbró a andar con el pastor. Ya no se va. Por miedo, a lo mejor, pero es tan torpe que no creo que se acuerde. Más bien lo hace porque ya se acostumbró a andar cerca del pastor. Esa es disciplina extrema. Pero todavía viene la disciplina más extrema. Cuando la oveja sigue rebelde, aún con eso sigue rebelde. Puede ser, sí, fíjese, puede ser. Sigue rebelde y ya el pastor no le quebra la otra pata. ¿Sabe qué? Cuando le piden carne al pastor, que le quieren comprar carne, es la oveja que señala para venderla, para sacrificarla y para que se la coman. No va a sacrificar una del rebaño, sacrifica esa. Esto nos habla de la disciplina más extrema, cuando un creyente sigue rebelde en su pecado y sigue rebelde y no se arrepiente y no viene a la comunión con Dios arrepentido y sometido y a la comunión con los hermanos, porque si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y su sangre nos está limpiando continuamente de pecados. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Disciplina extrema. Lo saca de este mundo antes de tiempo. No era el programa de Dios que ese creyente muriera, pero el Señor lo saca antes de tiempo. Quizás todavía iba a vivir 10, 20, 30 años más, pero por su rebeldía, el Señor lo saca antes de tiempo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible, ¿verdad? Por eso dice su vara y su callado, aún eso me infunde aliento. ¿El creyente se pierde? No, el creyente va al cielo. Va al cielo. Acuérdense que estamos hablando de ovejas del Señor. Y se da el caso en que tiene que aplicar esta disciplina extrema, pero es, ¿verdad?, para que Él no siga cometiendo más rebeldías y más vergüenza al nombre del Señor. Y vergüenza al cuerpo de Cristo también. Así que si usted está a punto de entrar en esta situación, escuche, mejor arrepiéntase y venga a caminar. No le dé oportunidad al Señor de que tenga que aplicar disciplina a su vida. No le dé esa oportunidad. Vamos terminando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pones una mesa delante de mí, delante de aquellos que me afligen, de mis enemigos, como es mi antigua naturaleza, como es el mundo y como es el diablo, mis enemigos. Tú pones una mesa, ¿cuál? Esta. Esta es la mesa que Él pone para que el creyente venga y se alimente y se fortalezca ante sus enemigos. Hay enemigos que quieren angustiar su alma. Venga a la mesa. Por eso le dije, todo habla de la palabra. Venga a la mesa, que es la palabra de Dios, dedíquele tiempo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, habla del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, aquí está hablando de los dos poderes que Dios pone a disposición del creyente para su camino en esta vida. ¿Cuál es? La palabra. Aderezas mesa delante de mí, es la palabra. Y el segundo poder es el Espíritu Santo, que nos ha dado, que es un privilegio tenerlo. Son los dos poderes que usted tiene para el camino de su vida. Aderezas mesa delante de mí y unges mi cabeza. Mi copa está rebosando.
Fíjese, cuando el creyente aprende a confiar en Dios, su copa rebosa. Ya no hay inestabilidad, hay contentamiento, hay gozo, hay alegría. Y cuando vienen las crisis fuertes, no se tambalea. Hay cierta medida de gozo, aún en situación difícil, porque Él hace que nuestra copa esté llena. Nuestra copa, nuestra alma esté satisfecha en Cristo Jesús. Él quiere hacerlo en nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Una seguridad maravillosa. Todos los días de su vida, su misericordia le irá siguiendo a usted. Yo estoy seguro que usted tiene muchos testimonios de cómo ha sido misericordioso Dios con usted. En lo físico, en lo emocional, con su familia, proveyéndole, sacándole de dificultades, abriéndole puertas, haciéndole camino. El buen pastor no falla. Y por último, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto habla de cuando ha llegado el momento de que el creyente salga de esta vida. Aún en ese momento hay gracia para salir de este mundo. El creyente, en su momento de partir, en su momento de morir, tiene también la gracia de Dios. Jesús viene por él. No se va solo, no se va solo. Estaba una anciana en agonía, muriendo, y entonces estaba su esposo a un lado de la cama, y ella le dice, oye, están tocando en la puerta. Él le dice, no es nadie, mujer, no es nadie. Sí, oye, están tocando, ve a abrir. Se levanta él, abre la puerta, él no ve nada, y la señora dice, oh, es Jesús, viene por mí. Sí, créame que es literal, Él viene por los suyos. Los suyos no salen de este mundo solos. La persona sin Cristo se va sola. El creyente va con Jesucristo, el que lo pastoreó toda su vida, el que le colmó de su provisión, de su cuidado, y lo preservó en este camino. Entréguele su vida a Jesucristo. Entréguele todos los días su vida. Y cuando ore, dele gracias a Dios de que le ha dado un gran pastor. Vamos a orar para terminar. Señor, cuánta gratitud tenemos contigo, porque eso es lo que somos, Señor, ovejas. Gracias, Padre, que nos diste un gran pastor en la persona de tu Hijo Jesús, el que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, no hay mejor pastor que Él. En tus manos encomendamos nuestras vidas y gracias, Señor, por esta enseñanza. Trae confort y trae aliento a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.